Hola, ¿cómo va? El encuentro de hoy en el bar de siempre, donde nos tratan tan bien, donde sirven buena comida, rica bebida y donde hay muy buena conexión. Le hemos mandado el link de conexión a alguien que fue un delantero fantástico, goleador, que es un entrenador de fútbol, que jugó en los dos equipos más grandes de la Argentina y que además tiene 3 apodos. Yo creo que hay uno que le gusta más que el resto, pero hay uno por el cual la gente lo conoce más que el que él usa. Vamos a hablar con el Flaco, o el Tigre, o Richard, con Ricardo Alberto Gareca. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a La Vineta, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, muy bien. ¿Cuál te gusta más? ¿Te gusta más Flaco que Tigre? Bueno, me han llamado, viste, de esta manera que vos Sí. dijiste, En la habitualmente. calle es Tigre o no? ¿En la calle te gritan Tigre o no? Claro, Ah, también, sí, flaco, tigre, sí, pero me los dicen viejos así. compañeros te dicen Flaco, los que te conocen de toda la vida. Claro, algunos Sí. Richard, viste, otro flaco, sí, es muy habitual que me hablen así de esa manera. El mundo te conoce como un extraordinario volador, pero podrías haber sido un buen arquero porque arrancaste probándote de arquero también, ¿o no? Sí, arranqué, jugaba en el Juvencio de Tapial y viste de arquero. Ahí hasta los más o menos, inclusive estando en Boca, que me iba a proveer a Boca a los 11 años, atajaba en el Juvencio de Tapial. En Boca me probaban primero te probaban en Barraca y después a los 13 años me dijeron, ya presentes en la Candela, que ya es jugador de Boca. Te analizaban, te estudiaban, viste, pero lo que menos hacía era probarme de arquero en Boca, o sea, siempre en el medio. Pero, ¿y el puesto que más te gustaba? ¿Cuál era el puesto que más te tiraba? ¿Ya te tiraba a ser delantero? Claro, era arquero, el que más me gustaba era arquero, de chiquitito, y después ya adelante, ¿viste? Claro. A ver, de Tapiales a La Boca, a probarte en la Candela, a tomar... ¿Cuánto colectivo para llegar de Tapial a la Candela? Y me tomaba, claro, no, me iba al Hogar Obrero, ahí, Uh, ¿viste? Donde está el mercado de Abasto ahora, sí. y me tomaba creo que el 96, bueno, yo no me acuerdo, ¿viste? Hace tanto ya de esto, o el 186, y me dejaba en camino de cintura, ¿viste? Ya antes de Morón, y me bajaba ahí y ya caminaba como 7, 8 cuadras para la Candela. Bueno, me parece que el Boca Predi hoy te quedaría un poco más práctico si tuvieras que hacer inferiores hoy, ¿no? Y está Casa Amarilla, ¿no? Claro. O es allá, o es o en Ezeiza, Y en porque ahora Boca Ezeiza. tiene... Sí, en Ezeiza, Claro, en Ezeiza. claro. Ricardo, vos jugaste en Boca y de Boca pasaste a River. Una cosa que hoy, vista tantos años después, parece imposible que un jugador pase de uno de los clubes grandes al otro. E imagínate hoy con las redes sociales, ¿no? Si a vos te gritaba la hinchada de Boca cuando pasaste a River cosas irreproducibles y te han hostigado en la calle, y sabemos que al Cabezón Ruggeri que pasó con vos también, con cosas aún peores como ataques a su casa y demás. Imagínate hoy con el hateo en redes. Hoy es imposible algo como lo que hicieron ustedes. ¿Cómo lo imaginás? Sí, hubiese sido más duro, ¿viste? O sea, por las redes sociales, ¿no? Hoy en día los muchachos están más expuestos. En aquella época estábamos expuestos porque ser jugador de Boca, de River, siempre estás expuesto, olvídate, ¿viste? ¿Por qué? Porque tienen tanta popularidad que aún no teniendo en esa época la difusión que tiene hoy en día, éramos jugadores muy populares, ¿viste? Entonces nos reconocían, en cualquier lugar nos reconocían. Hoy están más expuestos. Hoy están más expuestos porque hoy opina cualquiera, ¿viste? Se expresa, las redes sociales se expresan, entonces está mucho más expuesto. Hoy es más impensado vivir ese tipo de situaciones, me parece, a la que nos tocó vivir a nosotros. ¿La pasaste mal? Bueno, en la calle, viste que en las canchas las pasábamos mal, viste, porque en las canchas también se hacía eco, con cada equipo que jugábamos, se hacían eco las hinchadas contrarias, entonces nos trataban mal. Y bueno, pero no en la calle no, en la calle, Oscar, yo lo que pasa es que me fui enseguida, viste. Yo en general yo estuve y después de la eliminatoria nos clasificamos y me fui. Pero Oscar la pasó mal, porque a Oscar le quemaron la puerta de la casa, él ya disputó clásicos por campeonato, yo no disputé ningún clásico, yo el único clásico que disputé en Mar del Plata por el torneo de Mar del Plata, yo después me fui enseguida, ¿viste? Pero Oscar sí, Oscar fue más complicado, ¿viste? La situación de Oscar. Te fuiste de Bocas unos meses a Sarmiento de Junín, creo que fueron 6 meses, y Boca salió campeón. Y te fuiste de River y River salió campeón de la Libertadores. A veces
hay que estar en el momento adecuado, en el lugar indicado, ¿no? A veces la suerte, digo, de la carrera, ¿eso es suerte o son decisiones? ¿Cómo lo ves? Son decisiones, ¿viste? O sea, yo me fui de Boca porque no tenía cabida, ¿viste? O sea, podía haber salido campeón estando en el plantel porque estaba en el plantel, pero no me sumaba nada, ¿viste? O sea, porque yo, fíjate vos que yo era un jugador que no me daban bola, fui a Sarmiento de Junín, hice 14 goles, nos salvamos del descenso, fue el año que se fue San Lorenzo y Colón, y Boca a los 6 meses de no ser tenido en cuenta me cambió la vida. Después lo de River, viste, no, qué sé yo, viste, o sea, fue como que sentí la necesidad de irme, pasé muchos problemas en ese aspecto, viste, haber pasado de Boca a River, bueno, haber estado en la selección argentina, todo lo que fue el proceso ese, había arrancado de titular, después de suplente, hasta la última etapa. No, yo creo que, viste, o sea, en mi carrera, más que nada, si bien es cierto que lo que decís vos, que hay que estar en el momento justo, no me arrepiento de las decisiones que tomé porque, viste, qué sé yo, uno tengo una carrera en la cual, viste, me ha bendecido, he sido un bendecido, un privilegiado, porque siempre me mantuve en el máximo nivel. Ricardo, viviste en Colombia a fines de los 80, principios de los 90, y en Cali eran momentos muy difíciles de ese país. ¿Cómo estaban ustedes, los jugadores? ¿Estaban aislados? La violencia que había y todo lo que se vivía en ese momento en Colombia, ¿los afectaba, no los afectaba? No, a mí me tocó vivir un momento bárbaro, ¿viste? Cuando yo me voy, en el 89, 90, me vengo para acá, para Vélez, ahí donde empieza a estallar todos los problemas. Mientras nosotros tuvimos, en esa etapa, jamás tuvimos un incidente, jamás hubo un problema, jamás hubo nada de nada, al menos lo que me tocó vivir a mí, ¿viste? Nosotros, qué sé yo, con Falcioni le gustaba en esa época ir al casino, y lo acompañaba, íbamos, ¿viste? O sea, pasábamos, qué sé yo, hasta tarde, porque después de los partidos no nos podíamos dormir, entonces íbamos, siempre el América estaba en campeonato y Copa Libertadores, entonces, no, la pasamos muy bien, salíamos a cenar con nuestra familia, prácticamente, viste, día por medio salíamos a cenar, nos juntábamos en casa, nos acostábamos a una hora, viste, que se podría decir tarde, viste, porque íbamos a cenar mientras que llegábamos, era cerca de medianoche, viste, al otro día teníamos que ir a entrenar, entonces, no, nunca veía nada de nada, nunca vi nada raro yo. Después de que yo me vengo, sí estalla todo el problema. Ahora, los equipos, y el América de Cali en particular, los Rodríguez Orejuela en esa época eran quienes controlaban, ¿no? Y desde otro lado estaba lo de Medellín. ¿Ustedes tenían trato, lo llamaban? ¿Cómo hablaban con los dueños del equipo, más allá de que no eran dueños formales? Sí, teníamos trato, no con todos. Yo tenía contrato con Miguel Rodríguez, siempre, viste, o sea, un señor en ese aspecto, viste, siempre, la imagen que me quedó de él siempre, que viste, uno cuando llegó, siempre, viste, él de saco, corbata, viste, o sea, era un dirigente más. No era el presidente de la institución, pero el que manejaba todo. Entonces, no, el trato era muy formal, viste, o sea, muy bueno en ese aspecto. Después a los otros no, yo nunca he conocido, viste, siempre yo me he manejado en Cali. Y cuando íbamos a jugar al interior, nunca veíamos nada, ¿viste? Siempre íbamos del hotel como ahora, actualmente, ¿viste? Llegábamos al hotel, del hotel a la cancha, de la cancha al hotel, o sea, y regresábamos a Cali. Ricardo, a ver, venís de dirigir a la selección de Chile y te despediste de una manera muy emotiva de Chile. Fueron pocos partidos, es cierto, no se consiguió el objetivo de meterla en el Mundial. ¿Cómo analizás este último periodo tuyo como entrenador, tu paso por Chile? Y, viste, no fue bueno el paso. Fue bueno el país, fue bueno cómo me trataron, los dirigentes, bueno, todo en sí en general, conocer a los jugadores, fue bueno, pero bueno, no fue malo de los resultados, ¿viste? De los resultados, la verdad que no me fue bien. No es común verte salirte de los proyectos, por otra parte. Generalmente sos alguien que cumple los contratos, que trata de estar mucho tiempo. No, lo cumplí el contrato. Sí, ¿viste? sí. Lo cumplí el contrato, lo que pasa es que, bueno, tenía una cláusula que si quedaba fuera del Mundial, ya automáticamente, viste, rescindíamos el contrato, entonces, viste, ya no sé, que no quise forzar más la situación, porque, viste,
de acá hasta a septiembre es ellos seguir pagando el sueldo y no tenía sentido porque ya habíamos quedado afuera. Por contrato era, viste, mientras seguíamos teniendo posibilidades no había ningún tipo de problema, ¿no? ¿Y cómo Y como no me digeriste? hablaron, Sí. como no me hablaron de continuar, viste, si yo continuaba para la próxima eliminatoria, entonces bueno, la cosa hubiese cambiado, viste, pero como no me hablaron nada respecto a eso, entonces, viste, bueno, ya decidí tomar anticiparme e irme, ¿no? ¿Cómo digeriste la situación después del paso con Chile y después de tantos años de experiencia, por otra parte? No, o sea, fue una frustración porque tenía expectativas lindas con Chile, ¿viste? O sea, lo enfrenté muchos años con Perú y bueno, sé de la capacidad del jugador chileno, entonces tenía buenas expectativas. Lamentablemente, ¿viste? No pude plasmar lo que yo pretendía o quería en cuanto a funcionamiento, ¿viste? Lamentablemente. Entre otras cosas dijiste que Arturo Vidal era como Messi, pero para Chile. Al principio no estaba en tus convocatorias, después lo llamaste. ¿Cómo quedó la relación con él? ¿Cómo fue trabajar con Vidal? No, bien, bien, o sea, la verdad que es un muchacho que, si bien en algún momento, viste, por ahí no nos pusimos de acuerdo, o por ahí habló algunas cosas que típico de aquellos jugadores que son muy emblemas y que de pronto no eran tenidos en cuenta, pero después cuando lo pude conocer más en profundidad, me pareció un muchacho muy, muy bueno y o sea, con mucho deseo de participar en la selección, o sea que para él la selección es lo máximo, así que no, bien, muy bien, muy bien. ¿Dependen selecciones como Perú o como Chile de la camada de jugadores que te tocan, Ricardo? En sentido que cuando, por ejemplo, Chile tuvo a Arturo Vidal en plenitud, a Alexis, bueno, a todos los jugadores que tuvo en su momento, a Claudio Bravo y demás, pudo pelear por Copas América, ganarlas por otra parte, y como argentinos lo sabemos y nos duele todavía, y que después cuando esos jugadores no están, cuesta encontrar recambio, que por ahí en selecciones como la de Brasil o de la Argentina el recambio parece más fácil. Yo creo que, viste, por supuesto que son jugadores, estamos hablando de jugadores diferentes. Yo creo que lo que cuesta es cuando de pronto a lo mejor por ahí se entra en una confusión, ¿me entendés? Entonces de pasar a ganar cosas importantes, puede haber cuestiones personales en las cuales no se ponen de acuerdo, el grupo por ahí no es de la fortaleza que tiene que ser, porque vos fíjate que en este caso estamos hablando de jugadores fundamentales como la que tuvo Chile, pero Chile empieza a quedarse fuera del Mundial en el 2018, o sea que estamos hablando de 7 años atrás, ¿viste? 7 años atrás tenían 7 años menos, todos esos muchachos, ¿viste? Entonces, no, los procesos yo creo que tiene que ver con la unión, tiene que ver con no confundirse muchas veces, ¿viste? Si los grupos que logran cosas mantienen el mismo deseo, no entran en una confusión, es muy probable que puedan seguir logrando cosas. Entonces, yo no te sabría decir si se entró en una confusión o no. Lo único que te puedo decir nada más es lo que uno intuye. O sea, ¿por qué? Porque 7 años atrás, con 29, 30 años, es la plenitud de la edad de un proceso, ¿viste? De jugadores. Entonces, no es encontrar el reemplazo, ¿viste? Porque están en su plenitud. Entonces, el reemplazo es encontrarlo ahora, ¿viste? Ir a los 35, a partir de los 34, 33, ir viendo qué jugadores lo puede. Entonces, tiene que ver con un todo, tiene que ver qué se está trabajando abajo, qué se está trabajando en los clubes, cuál es el direccionamiento que se le quiere dar a la selección. Bueno, tiene que ver muchas cosas, no solamente es responsabilidad de los jugadores, sino tiene que ver con proyectos, tiene que ver con continuidad, tiene que ver con un enfoque mucho mayor, ¿viste? Bueno, antes pasaste por Perú y llevaste a Perú a un lugar histórico. La clasificaste al Mundial después de 36 años, estuvieron en cuartos de final de torneos, o sea, pusiste a Perú en el concierto importante de Conmebol y lo llevaste al Mundial. ¿Cómo fue esa experiencia? Que sí fue larga, que sí fue fructífera, que estuviste muchos años, creo que ahí sí pudiste desarrollar el proyecto y me imagino que hoy volvés a Perú y sos alguien reconocido, aclamado, muy querido también. Sí, bueno, Perú, viste, fue una historia diferente porque arrancamos el proceso, viste, o sea,
de entrada y bueno, entonces me dieron el tiempo, el respaldo y bueno, paulatinamente fuimos creciendo como selección. Tuve que tomar algunas decisiones, viste, que son a veces difíciles, pero que en definitiva la posibilidad de estar 7 años y medio al frente de la selección, lógicamente que es la continuidad que todo entrenador muchas veces necesita, ¿viste? O sea, previo lógicamente con algunos objetivos que se cumplieron, como haber ido al Mundial. Eso facilitó mucho las cosas porque la gente estaba muy entusiasmada, todo el mundo estaba muy entusiasmado. Entonces, en la segunda etapa nos quedamos ahí nomás. O sea, fue un partido solo con Australia, fue hasta penales. Pero bueno, en definitiva, dentro de esos 7 años y medio, siempre competimos a nivel de Copa América, siempre competimos en las eliminatorias. Entonces, fue un proceso muy bueno. Pensaba cuando hablabas de confusión, lo podemos relacionar con relajarse, por ejemplo, y pensaba en la selección argentina que fue campeona del mundo, algo tan inmenso y tan inalcanzable que parece, y después ganó la Copa América y sigue compitiendo, más allá de los resultados, digo, sigue compitiendo. Argentina no se confunde, no se relajó, ¿ves ahí un correlato con lo que estabas diciendo? Y bueno, ¿viste? O sea, es lo que puede llegar a pasar, ¿viste? O sea, porque vemos procesos de años que nos cansamos de ver equipos que siguen ganando cosas, que siguen logrando objetivos. Entonces, yo, por lo menos de lo que transmite, no tengo una información interna, pero puedo apreciar desde afuera de que Argentina, el cuerpo técnico está muy equilibrado, muy con los pies sobre la tierra, los jugadores lo mismo, siguen ellos logrando objetivos, hay renovaciones, hay incorporaciones nuevas, bueno, hay una serie de cosas, hay liderazgo dentro del campo de juego, hay liderazgo que son muy importantes, ¿no? Entonces, mientras esos grupos o estas selecciones o esos equipos tengan los pies sobre la tierra y no logren confundirse, me parece que se pueden lograr, me parece que se pueden seguir logrando cosas. Y también los dirigentes en apostar a determinados proyectos que tienen que ver con respaldos, que tienen que ver con convencimientos, ¿no? En ese aspecto, por eso te digo que tiene que darse una serie de cosas, ¿no? ¿Qué liderazgo te gusta de Argentina dentro del campo? Bueno, hay un líder en el cuerpo técnico con un perfil muy bajo, que es Scaloni con todo su cuerpo técnico, muchachos que tienen un pasado muy, muy rico en la selección argentina. Hay un líder muy destacado como es Messi, que es el principal líder, pero también está apoyado por 3 o 4 líderes que son fundamentales también. Entonces, se ve liderazgo dentro y fuera del campo de juego con una determinada humildad que me parece que es tan necesario y que eso pareciera por lo que se ve que no les permite relajarse, no les permite confundirse, que permanentemente siempre hay una voracidad por seguir ganando cosas. Me parece que eso es destacable. Ricardo, ¿por qué son tan requeridos los entrenadores argentinos en América y en el mundo? Cuando, bueno, más allá de que vos no sigas en Chile, pero hasta hace poquitito son absolutamente mayoría los entrenadores argentinos, los equipos de Conmebol. Uno mira otras ligas fuera de la Argentina, claro, sé, México y hay 7 entrenadores argentinos. Colombia también tiene muchos entrenadores argentinos. ¿Cuál es la cualidad que tienen? Bueno, el técnico argentino yo creo que, viste, como cualidad es un técnico inteligente o trata de por lo menos competitivo, arma buenos grupos, es inquieto, no se queda solamente con una perspectiva, es un jugador, es un técnico con inventiva, es un técnico y se adapta por sobre todas las cosas, ¿no? Porque emigra, sale de su confort. Eso también es muy importante, ¿no? Como para tener en cuenta. Muchas veces, viste, por ahí la familia, los amigos, las costumbres. El técnico argentino en general es de ir y triunfar o por lo menos tratar de intentar triunfar y adaptarse lo más rápido posible. Eso facilita siempre la adaptación. Vos tenés 67, ¿seguís aprendiendo, formándote en el fútbol? ¿Cómo lo haces? Claro, no, eso uno nunca deja de aprender, ¿viste? O sea,
¿Y qué nunca deja de haces? aprender porque te siguen ocurriendo cosas, porque a mí me gusta hablar mucho, no solamente con mis colegas contemporáneos de mi misma edad, sino más jóvenes también, o sea, con entrenadores jóvenes, me gusta escucharlos, me gusta ver qué inquietudes tienen, qué están trabajando, y me gusta seguir no me gusta tomarme un descanso por decisión propia, ¿viste? Sino que el descanso lo aprovecho porque tiene que ver con que de pronto no me salga algo. Entonces, pero no por una decisión mía de descansar, o sea, no, quiero seguir trabajando porque considero que cuando un técnico es grande y cuando aparecen técnicos jóvenes, uno tiene que seguir actualizándose, tiene que seguir trabajando, por lo menos esa es la idea que tengo yo, ¿no? Ricardo, ¿cómo te llevas con la tecnología y con la cantidad de herramientas que hay hoy para un entrenador? Porque cuando vos jugabas ni hablar, cuando empezaste a dirigir, imagino que el mundo era diferente. Y hoy tenés analistas de video que te recortan jugadas, que te muestran lo que hace en las selecciones, ni hablar, lo que hacen los jugadores en cada uno de los clubes, digamos, y cuál es la mejor zona, cuál es la otra, la cantidad de información que hay hoy para analizar y para tomar decisiones en función de eso. ¿Cómo te llevas con todo eso? Bueno, es vital, ¿no? La tecnología hoy en día, y es vital tener un cuerpo técnico que te permita a vos lo que te falta o lo que te puede llegar a faltar a vos, porque quizás a lo mejor vos no sos de otra época, entonces te tenés que ir ayornando, te tenés que ir aprendiendo, tenés que ir acomodándote, pero lo esencial es que vos puedas reunir en el cuerpo técnico la gente idónea y capacitada de estos tiempos. Esto habla de gente joven, gente que entienda, gente que está en este tipo de programaciones. Entonces, lo veo como algo fundamental. ¿Para qué? Para incorporar en los cuerpos técnicos, ¿no? Entonces, yo tengo gente joven que se adapta totalmente a lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué cosa, no sé, te explotó la cabeza de lo que hay ahora? Digo, ¿qué dato, qué información o qué cosa que no existía en otro tiempo, hoy lo miras y decís, no puedo creer que pueda tener esta información y sacar conclusiones en función de esto? No, hoy te suprime el trabajo, ¿viste? Yo me pasaba horas y horas y horas rebobinando, yendo adelante, para atrás. Hoy en día te van cortando todo lo que uno necesita, entonces te lo comprimen, te lo van comprimiendo, que esto es de mucha utilidad para yo sentarme con el jugador y explicarle lo que yo quiero. Entonces me abrevia tiempo, puedo enfocarme el tiempo en otras tareas que tiene que ver con que antes me abarcaba una barbaridad de estar horas encerrado, puedo aprovechar el tiempo para durante el día tener charlas con mayor cantidad de jugadores, ir mostrándole mayor material a los jugadores en lo inmediato. Antes me llevaba muchos días de la semana, ahora por ejemplo, viste, puedo cortar y puedo mostrarle el trabajo a la mayoría de los jugadores en 2 o 3 días, ¿viste? Entonces, no, la tecnología me ha abreviado todo, ¿no? A ver, tu experiencia como entrenador abarca todo, Ricardo, desde el ascenso en la Argentina, equipos grandes como Independiente, grande del interior, Talleres, Colón, dirigiste en el exterior, dirigiste selecciones. ¿Qué te gusta más, dirigir club o selecciones? Porque el trabajo uno lo imagina de afuera bien distinto, estar todos los días en contacto con los jugadores o verlos de vez en cuando y tratar de meterles una idea. Son diferentes, ¿viste? O sea, es una exigencia similar, o sea, por supuesto, o sea, siempre hay dirigir una selección, está todo el país pendiente de la selección, entonces por ende te pones más a la crítica, pero a nivel de equipo es más parcializado, ¿viste? ¿Por qué? Porque están los hinchas del club que vos dirigís, pero también son el club, la vorágine del club es mayor. ¿Por qué? Porque vos tenés un calendario en la selección que abarca de 10 a 14 partidos en el año. Más de eso no jugás. Entonces te queda mucho espacio entre partidos y partidos, te queda mucho espacio. 10, 14 partidos, por ahí en 2 meses vos los jugás en el club. Entonces, viste, tenés mayor continuidad en la selección, menos continuidad si no te llega a ir bien en el club,
corres más riesgo. Bueno, son trabajos diferentes, ¿viste? Gustarme me gustan los dos y adaptarme me adapto a los dos, ¿viste? Yo toda la vida dirigí club y después quise dar un paso para dirigir la selección. Son atrapantes los dos, con características diferentes los dos, ¿no? ¿Qué tuvo Scaloni que no tuvieron sus antecesores, muchos teniendo jugadores de tanta calidad, para haber llevado a Argentina a ese objetivo que fue el campeonato del mundo, pero además las 2 Copas América, la finalísima, bueno, y cómo está compitiendo la selección? ¿Qué atributo le ves? Bueno, tiene muchos atributos porque él ha incorporado jugadores que no estaban en la cabeza de muy pocos entrenadores. Entonces le ha dado continuidad, le ha dado un sello a la selección de lo que le gusta a él. Es muy identificable cómo juega la selección y eso tiene que ver con un funcionamiento, con un trabajo. Tiene un perfil muy bajo, le ha dado lugar a los jugadores, le ha dado protagonismo a los jugadores, él se ha corrido de ese protagonismo, entonces tiene mucho mérito en la forma de conducir, que es exclusivamente de él. O sea que no puedo hablar que es mejor a los otros entrenadores, ¿no? Porque lo han dirigido grandísimos entrenadores a la selección, pero en lo que se refiere a él, bueno, le ha impronto su sello muy característico y le ha dado resultados. Ricardo, ¿te sorprendió el trabajo de Scaloni? Porque convengamos que para la historia de la selección argentina como jugador, no era que había sido un jugador emblemático de la historia de la Argentina. Había tenido su Mundial, 2006, había jugado juveniles y después no tenía experiencia dirigiendo en primera división. Es como que rompió paradigmas, ¿o no? Porque Brasil acaba de contratar a Ancelotti, por ejemplo, viene de crisis y demás, como traer un entrenador que viene de Real Madrid, que tiene muchísima historia y demás. Y muchas veces se pensaba en eso, ¿no? Bueno, el entrenador que está de moda, el entrenador que dirige un equipo grande. Scaloni vino como a romper todos esos mitos para dirigir al mejor del mundo como Messi y para llevar a la selección a la cima de la Copa del Mundo. Bueno, sí, o sea, lo lógico en general hasta el momento o hasta esta etapa de Scaloni, Argentina lo dirigía entrenadores que habían salido campeón, habían ganado algo en clubes y después con una determinada experiencia pasaron a dirigir la selección. Él rompió todos los esquemas y habla a las claras que un muchacho joven que de pronto se lanza, pero que tiene la personalidad, tiene la contención en su cuerpo técnico, tiene la sapiencia para tener un determinado perfil y no ir más allá, tener el equilibrio y la tranquilidad para tener los pies siempre sobre la tierra. Habla a las claras de que se puede y él ha marcado un camino. Por supuesto, todo el mundo puede llegar a ser un Scaloni, no. Habrá que ver con el tiempo qué decisiones se toma y cómo le va. Pero él ha roto, como vos dijiste, paradigmas, ¿viste? En la cual lo habitual hubiese sido que un técnico con experiencia o con determinado recorrido haya ganado la selección. Bueno, él rompió eso. A partir de ahora, ¿qué es lo que sucederá? No lo sé. ¿Estuviste cerca en algún momento de dirigir a Argentina? ¿Te llamaron en algún momento para ofrecértelo? No, nunca me llamaron. En algún momento pensé que podía tener alguna posibilidad, post-Rusia, de haber clasificado a Perú. Entonces, bueno, ese momento se hablaba de mí, sí. Se hablaba dentro de los técnicos, estaba dentro de los técnicos que podían llegar a tener posibilidades de poder llegar a dirigir la selección. Pero bueno, en ningún momento se comunicaron conmigo oficialmente. Vos fuiste dirigido por Menotti, fuiste dirigido por Bilardo, fuiste dirigido por Basile. Scaloni viene como a cerrar un poco esa grieta que permanecía histórica, porque encima hasta 2022 los únicos títulos eran uno de Menotti y el otro de Bilardo, y era como la grieta, ¿no? Vos fuiste dirigido por los tres. ¿Qué aprendiste de cada uno? Bueno, los tres diferentes en su forma de conducir, en su forma de comunicar, los tres con características similares en ir a buscar los partidos. Los tres siempre querían ir a buscar los partidos, los tres siempre intentaban jugar al fútbol, los tres siempre eran bien agresivos para atacar. Nada más que Menotti y Basile
con una característica desde el convencimiento, sin tanto la obsesión, sino con el convencimiento del diálogo, de la contención, sin llegar a un extremo de la obsesión. Bilardo ya más obsesivo, Bilardo no quería dejar nunca nada librado al azar. Menotti y Basile confiaban mucho en la confianza, transmitirle la confianza de lo que podían llegar a ser dentro del campo de juego. Bueno, formas diferentes de trabajo, pero los tres muy enfocados en tratar de jugar bien, muy enfocados en tratar de ser protagonista. En cuanto a eso eran bastante parecidos. Ricardo, vos llegaste a defenderlo ante periodistas a Carlos Bilardo con otros referentes de la selección previo al Mundial 86 y después te dejó afuera, como se usa hablar ahora. ¿Cuánto tardó en sanar eso? ¿Alguna vez te sacaste esa espina? Sanó cuando ya empecé a recorrer el camino de técnico. Quizá no hubiese sanado nunca si no hubiese dirigido, no me hubiese tocado tomar decisiones a mí. Pero después cuando ya incursioné como técnico, que fue al poco tiempo, bueno, visto, o sea, bueno, con los años, ¿no? Esos años desde el 86 hasta que dejé el fútbol en el 94, bueno, fueron años en la cual, viste, no sé, viste, siempre me duró la bronca, pero cuando empecé a dirigir y tuve que tomar decisiones, lo empecé a entender. ¿Alguna vez lo hablaste con él? No, nunca lo hablé, pero sí me he encontrado cantidad de veces con él y hemos tenido muy buena relación, ¿viste? O sea, no, siempre fue un técnico que aprendí, fue un técnico que respeté, o sea, él tuvo que tomar decisiones y punto, como yo también las tuve que tomar en momentos difíciles, entonces solamente se puede entender cuando uno incursiona a la dirección técnica. Porque hiciste, no nos olvidemos, y para los más pibes, hiciste el gol que metió Argentina en el Mundial 86, en aquel partido ante Perú, nada menos. Sí, fue un proceso, el proceso de Bilardo fue complicado, ¿viste? Fue complicado, yo estuve en ese proceso de que comenzó hasta que terminó. Bueno, ¿viste? O sea, digamos que me tocó la parte más dura, porque, viste, había mucho cuando Argentina salió campeón del mundo fue todo color de rosa. Claro. Pero previo a llegar a México 86 fue muy dividido, fue con muchas piedras en el camino. Tuvimos que, viste, digamos que proteger a la selección, viste, con muchachos muy comprometidos en ese proceso, ¿no? ¿Jugaste con Maradona? ¿Cómo era jugar con Maradona? Y Maradona, viste, fue un ser celestial, un ser, viste, mágico, como son estos muchachos, viste, que son los mejores del mundo. Entonces, verlo, a mí me brindó su amistad, de movida, habrá sido una cuestión de piel, no sé qué, viste, pero yo con él, fue muy generoso él conmigo. Entonces, bueno, viste, o sea, la verdad que fue esa bendición que me dio Dios de poder estar al lado de un jugador extraordinario, un jugador quizá de los mejores de la historia, ¿no? ¿Cómo te enteraste de su fallecimiento y qué pasó cuando supiste que alguien de tu generación y nada menos que Diego Maradona había fallecido? Fue un golpe eso, me enteré en la selección, en Perú estábamos en la oficina con todo mi cuerpo técnico y bueno, salió la noticia que había fallecido. Fue de un dolor grande, porque, viste, si bien no teníamos una comunicación permanente, la última vez que lo había visto él fue el que sortió el grupo mío en Rusia 2018, que me tocó en el Mundial, y lo encontré, y cuando lo encontré allá en Rusia pareciera que hubiese sido hacía unos meses que lo había visto, que parecía que no hubiésemos dejado de hablar durante tiempo. La verdad que fue muy generoso para conmigo, ¿viste? Fue muy doloroso enterarme de que había fallecido, porque Diego parecía eterno, ¿viste? O sea, más allá de los problemas que podía llegar a tener, qué sé yo, uno no imagina que esta clase de muchachos o jugadores pudieran fallecer, ¿no? ¿Es cierto que el Rolex que te regaló en Japón, que creo que te lo regaló para tu cumpleaños, te lo robaron la barra brava de Independiente una vez en el vestuario? En el club. Sí, porque él me lo regala en el 81, en una gira que hacemos, en el 82, en una gira que hacemos con Boca un mes por Japón.
y por Malasia, por Japón, qué sé yo, por Centroamérica. Y como es, y después, en el 94, cuando me retiro del fútbol, en el vestuario Independiente, después de ganar un campeonato, entra en el festejo, entran todos, los hinchas, y bueno, ahí teníamos todas las pertenencias, no solamente a mí, sino a todos los muchachos. Pasamos un momento desagradable, y bueno, pasó eso. Yo tenía el reloj, lo llevaba a todos lados, el reloj. Entonces, bueno, me lo robaron, ¿no? ¿Cómo te llevas con la nostalgia? ¿Guardás, no sé, tenés camisetas guardadas, tenés elementos guardados o no? ¿Sos de las personas que vive el presente? Mi esposa, más que nada. Ajá. Yo no. En general no soy tan apegado a los recuerdos, ¿viste? Me gusta, lógicamente, recordar algunas cosas, pero no es que ¿viste? Soy muy apegado a todo eso, ¿viste? En general, las cosas mías de jugador las ha guardado mi esposa. Alguna vez creo que leí que dijiste que tu esposa también se ocupaba mucho de tu look, de cómo te veías. Puede ser, sí. Puede ser muchas veces. A ella no le gusta que me corte el pelo, no, en ese aspecto, bueno, que sea cuidadoso. Puede ser que sí, ella ha tenido mucho que ver en eso. ¿Y tu esposa, desde cuándo? ¿De que tenían 17 años? ¿Se conocen? Sí, no, la conozco a ella del barrio. Estuvimos 6, 7 años de novio, después llevamos 40 años de casado, ¿viste? Muchos años con ella, ¿no? Muchos años, desde chiquitos. Ricardo, por último, te invito, algunos hacen ping-pong, nosotros invitamos a que justamente quien charla con nosotros complete una frase. Yo arranco y vos completala con lo que quiera. Mirá, la primera es, los 5 mejores amigos que me dio el fútbol son... Bueno, viste, tengo mucho. Oscar, el primero, el Bocha Santín, Hugo Alves, Juan Manuel Sotelo, Cacho Córdoba, el Gallego González. Bueno, tengo mucho, ¿viste? O sea, que de pronto el León Espósito, no sé, ¿viste? O sea, tengo tantos jugadores Bacedas, muchos jugadores que han formado parte de mi círculo y que forman parte de mi círculo, ¿viste? Brindisi, que por ahí algunos no lo veo tan seguido. Oscar es, bueno, es como un hermano, ¿viste? Ruggeri es como un hermano, ¿no? Uh-huh. Y eso que se peleaban cuando jugaron las finales con América de Cali y River. Claro. ¿No? Bueno, pero viste, o sea, eso no quita de que nunca nos dejamos de hablar. Son muy amigas nuestras esposas también, viste, son muy amigas. La familia son muy amigas, viste, también. Nos debemos un café con... Ahora me gustaría tomar un café. Y por ahí, o sea, pasado esto de Chile, hoy por hoy nos debemos un café todo mi cuerpo técnico, ¿viste? Que como tengo desparramado el profesor en Perú, el ayudante de campo mío en Colombia, Hugo Alves en Olavarría y los chicos acá en Buenos Aires, todos los analíticos acá en Buenos Aires, nos debemos un café para ver qué fue lo que pasó, ¿viste? Uh-huh. De los delanteros actuales, ¿el que más se parece a mí es...? No, hoy por hoy ninguno, porque yo era longilíneo, soy longilíneo, no los veo hoy parecido a mí, ¿viste? Porque son todos más pequeños, más morrudos, ¿me entendés? O sea, con otra característica de lo que era yo. Hoy no veo a ninguno parecido a mí en cuanto a la característica, ¿no? De los equipos mejores que yo, sí, ¿no? Sí. Son mejores que yo, por lo menos lo que pienso yo, pero viste, no con la característica mía. De los equipos que dirigí, el que mejor jugaba era... Bueno, el Vélez, en la época de Vélez, viste, marcó. Hay dos equipos que me identifican mucho, viste, la selección de Perú me identifica mucho y el Vélez, la etapa mía del Vélez de que arranqué, todos los Vélez de la etapa, imagínate que yo disputé 5 años en Vélez, y se ganó 3 campeonatos y un título, viste, de una final. Entonces, pero bueno, los tres campeonatos que se ganaron del fútbol local me identificaron a mí, me sentí identificado. Y la última que te pido que completes es, la última vez que hablé con Riquelme fue... Solamente 15 minutos que me preguntó por un jugador. Me pareció un muchacho totalmente centrado, muy humilde. Me pareció un muchacho que, a diferencia de algunos comentarios o la personalidad de él, que a veces, por lo que escucho, aparentemente puede ser difícil,
me pareció un muchacho muy abierto, ¿viste? Con una muy buena cabeza y muy humilde, muy con los pies sobre la tierra, ¿no? ¿Está entre la lista de tus sueños dirigir algún día a Boca, donde fuiste ídolo como jugador? River pasaste menos tiempo, es cierto. Digamos que los sueños, ¿viste? Se me fueron esfumando con el correr del tiempo. Nunca es tarde para nada, pero bueno, he tenido posibilidades que yo considero en otro momento, no sé, ¿viste? O sea, no sé, yo creo que, ¿viste? O sea, en cuanto a eso no me quisiera, a esta altura no me genero expectativas que por ahí después no se cumplen. Digamos que con el paso del tiempo vivo más el presente. Antes tenía más sueños, ¿viste? Y antes me proyectaba más. Hoy en día vivo el presente, ¿viste? Y el presente no me permite, digamos, soñar, ¿viste? O sea, me permite mejor estar centrado, ¿viste? O sea, bien enfocado, ¿me entendés? Entonces, te diría que hoy estoy enfocado en el presente más que nada. ¿Y eso qué lo consideras? ¿Un aprendizaje, Ricardo, el estar enfocado en el presente? Tiene que ver con no dañarme, tiene que ver con no ilusionarme, ¿viste? Voy a elegir esto y de pronto no me sale y es una decepción. No, tiene que ver con eso, ¿viste? O sea, mejor doy un paso a paso, ¿viste? No. Estoy enfocado en lo mío, ¿viste? Nunca me faltó trabajo, entonces, ¿qué es lo que quiero? Lo que me salga, lo analizo y si me gusta, me pongo a trabajar. ¿Alguna vez te ilusionaste mucho con algo que no salió? Porque creo que alguna vez Angelici Sí, claro. te llegó a llamar, ¿no? Claro. Me ilusioné con Boca, me ilusioné con River, me ilusioné con la selección argentina en su momento. ¿Por qué? Porque, viste, eran equipos que realmente en su momento yo, cuando me voy de Vélez, a veces, viste, bueno, en ese lapso ninguno me llamó. La selección argentina, cuando me fui de Rusia, que a lo mejor tenía alguna posibilidad, que Argentina estaba buscando entrenador, yo era uno de los pocos entrenadores que estaba libre. Y sin embargo, bueno, Boca, cuando me habló Angelici en un momento que me hizo una llamada, recién había renovado con Perú. Entonces es muy difícil que yo, estando trabajando con contrato, deje eso para irme a un lugar. Entonces, bueno, por eso quiero estar más centrado, ¿viste? Más enfocado en el presente, ¿no? No sé si habrá sido en La Candela, acá yo soy un mic, ya sabéis, no sé si habrá sido en La Candela o habrá sido en Boca. ¿Cuándo fue la primera vez que te hicieron una nota, que enfrentaste un micrófono? ¿Te anota? Con la revista de Boca, primero. Ajá. Con Secchi, el director de la revista de Boca era Secchi. Hernán Secchi, el padre Hernán Secchi, sí. Un periodista Sí. Ernesto. Querible, entrañable. Entonces, viste, él fue lo primero que seguramente me entrevistó, porque viste, él entrevistaba a todas las proyecciones o los futuros jugadores de Boca, viste, apenas nos asomaba y apenas salíamos, él nos entrevistaba. Entonces mi primera entrevista tiene que ver con él y con una revista de Boca. Ricardo, gracias por la charla, gracias por el tiempo, por haberte conectado. Abrazo grande. Un abrazo para vos también, la pasé muy bien, gracias por todo. Por favor, Ricardo Gareca, Richard por la calle, Tigre, el Flaco Gareca.